Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Señor, en esta hora vengo delante de ti a darte gracias por esta oportunidad preciosa, Señor, que me das de poder llegar hasta los hogares de mis hermanos. Yo te pido una bendición especial para cada uno. Señor, que tu Espíritu Santo repose sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Que la gracia de Jesucristo esté siendo derramada siempre en sus vidas. Por eso, Señor, te damos gracias, porque sabemos que te conocemos, Jesús, y que tú eres el Hijo de Dios. Y tú nos has dado, Señor, la experiencia maravillosa de conocerte. Gracias por ese privilegio grande que tenemos. Hoy te pido en el nombre de Jesús que tú visites a cada uno de mis hermanos en su casa. Señor, ahí en cada hogar, que tú conoces la condición de cada uno de los hogares de mis hermanos. Yo te pido en el nombre de Jesús que cada miembro de cada hogar, Señor, te pueda amar con todo su corazón, para que tu nombre sea glorificado en sus vidas y en el hogar de cada uno. Padre, visita cada vida para la gloria de tu nombre. Y Señor, estoy poniendo delante de ti a cada uno de mis hermanos, oh Dios, que están enfermos. Visítalos donde quiera que estén, Señor. Provéeles la provisión para comprar medicamentos de acuerdo, Señor, al plan que tú tienes para sus vidas. También, oh Dios, aquellos que están en hospitales, yo te pido que tú los bendigas en el nombre de Jesucristo, y que procedas, Señor, en gran manera a prosperar y bendecir sus cuerpos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con todos nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Bendice a cada hermano en el nombre de Jesús, y a cada hermano que conforma, oh Dios, la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Derrama de tu bendición sobre cada uno, para la gloria de tu nombre. Por eso te damos gracias, porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Bueno, en esta noche, mis hermanos, les saluda el hermano Rolando González, teniendo el privilegio de estar llegando hasta sus hogares con el programa Mi Alma Tiene Sed de Dios, entendiendo que Dios ha sido bueno, y que a pesar de que el tiempo plantea cantidad de problemas, el Señor está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, guardando nuestras vidas. El tiempo cada día se complica más, porque estamos en tiempos finales, estamos propiamente llegando a etapas tan maravillosas, como esperando que el Señor venga por su iglesia. Y cuando digo que venga por su iglesia, es porque esa es la esperanza de todo cristiano. El Señor ha mostrado que hay una venida secreta del Señor por su cuerpo, que es la iglesia. Y esa venida secreta, no cabe duda que es para aquellos que realmente tienen la gran experiencia de haber conocido al Hijo de Dios, y que tienen la unción del Santo también. Una venida que realmente esperamos y
que estamos pendientes de eso, entendiendo que no es un asunto de estar uno preparado para semejante evento, sino que es algo que el Señor tiene que hacer en nosotros, de hacernos dignos. Porque si nosotros somos partícipes de un evento tan grande como el del rapto de la iglesia, no es que nosotros nos preparemos para eso, porque para eso nadie está preparado. Pero la misericordia de Dios sí puede hacernos a nosotros dignos de semejante experiencia, porque seremos parte de una generación que no va a ver muerte, sino que va a ser trasladada sin ver muerte, como le sucedió a Enoc. Y Enoc fue un hombre que caminó 300 años con Dios, siervo de Dios, profeta, y terminó en el cielo, porque la relación con Dios fue íntima, muy íntima. Permítame imaginar, esto no está escrito, pero llegó el momento en el que el Señor le dijo: mira, Enoc, te tienes que venir conmigo, porque ya hay necesidad de que estés conmigo. Y yo creo que esto es lo que la iglesia tiene que esperar, que el Señor la haga digna de semejante evento. Nosotros somos tan malos que si por prepararnos para semejante evento, el rapto de la iglesia o el traslado de la iglesia, somos tan malos que en el cielo podríamos decirle al Señor, en aquellas naturalezas feas que tenemos, pero como de la tierra no va a salir nada terrenal para el cielo. Uno sería capaz de decirle al Señor: Señor, pero yo estoy aquí porque yo me gané el lugar, porque me preparé, Señor, para esto. Pero en el Señor nadie se prepara para los eventos, sino que al contrario, es el Señor el que hace digno al hombre realmente de privilegios tan preciosos. Por decir algo, al ministerio el Señor llama a alguien, a un hombre y a una mujer, no porque lo merezca, no porque haya hecho esto y el otro, sino Dios lo hace digno de confiarle los misterios del reino a un hombre y a una mujer que lo llama a un ministerio. Y esto es lo precioso, que delante de Dios nadie es digno. Nadie es digno, sino que Dios a uno lo hace digno. Entonces, es una cosa tan maravillosa, porque si Dios a uno lo hace digno, es porque no merece nada, sino porque el Señor tuvo a bien hacernos dignos a nosotros de ese privilegio. ¿Por qué? No porque tengamos algo bueno, sino porque en su amor y en su misericordia el Señor nos bendijo en gran manera. El apóstol Pablo tiene una expresión muy grande con respecto a esto en el capítulo 1 de 1 Timoteo, y esto lo tenemos que marcar, porque nadie es merecedor de nada. Ninguno de todos nosotros somos merecedores de nada. Todo lo que recibimos lo recibimos por gracia de nuestro Dios. Y si alguien predica es porque la gracia de Dios ha sido derramada y el Señor lo ha llamado a un lugar de honra. Lo primero que tenemos que hacer es sentirnos honrados, porque el Señor nos está llamando. Pero si nosotros equivocamos el camino, creyendo que realmente Dios a nosotros nos llamó porque nos vio buenos predicadores, nos vio de buen carácter, nos vio que teníamos autoridad y que teníamos que ejercer esa autoridad, estamos muy, pero muy equivocados,
Porque el Señor no hace eso. En primer lugar, todo lo que usamos en su obra tiene que ser de Él. Si nosotros no usamos lo de Él, no estamos edificando el cuerpo de Cristo, sino que lo que estamos haciendo es destruyendo lo que Él está edificando. Porque carne y sangre no puede edificar la iglesia. Dios utiliza al hombre y le ha dado la plenitud del Espíritu Santo para que pueda hablar de lo sublime y de lo maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo. En Él habita la plenitud de Dios. En Él estamos completos. En Él no nos hace falta nada. Pero nosotros necesitamos sentirnos que nos han llamado por gracia y por misericordia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque no tenemos que envanecernos de nada, ni creer que a nosotros nos ha sido dado el gran privilegio. Es gran privilegio, pero si nosotros lo usamos comedidamente, lo usamos en el temor, lo usamos en la gracia de Dios. Nosotros a nosotros mismos nos tenemos que cuidar por el Espíritu que nos muestre quiénes somos, cómo somos. El apóstol Pablo habla un verso que a mí me ha llamado mucho la atención siempre. Dice en el capítulo 1 de 1 Timoteo, verso 12: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy es un reconocimiento a la grandeza de Cristo y al amor de Cristo sobre su vida, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El apóstol Pablo en algunas versiones dice que me tuvo por digno para ponerme en el ministerio, pero aquí dice que me tuvo por fiel. O sea, él no se consideraba fiel, pero Dios sí lo consideró fiel. Y creo que esta es una de las partes muy, como dijéramos, más delicadas que hay. Porque si el Señor a uno lo considera digno o lo considera fiel, uno tiene que seguir creyendo que es hombre y tiene que cuidar su vida delante de Dios. Porque el hecho de que el apóstol Pablo dijera, porque me tuvo por fiel, no era el concepto, sino que era la verdad, que Dios estaba hablando del apóstol Pablo, en donde lo consideraba un hombre fiel. Pero esto no quería decir que fuera Pablo diciendo, bueno, pues Dios me considera mi fiel, pues yo voy a hacer las cosas así nada más. No. Esta es una responsabilidad mayor, porque Dios está dando testimonio de que ese ministro es fiel. En el caso de Pablo, era fiel ante las potestades, fiel ante lo creado, fiel en la iglesia, fiel a los ojos de los hombres. Y esa es una responsabilidad grande que nosotros tenemos como ministros y como hijos de Dios. Si nosotros vemos que somos hijos, tenemos la responsabilidad de honrar a nuestro Padre. Tenemos la responsabilidad de honrar a Jesús, nuestro Salvador. Tenemos que honrar la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo vela por nuestras vidas. Dice que incursiona a lo profundo de Dios. Eso lo dice Corintios. Que incursiona a lo profundo de Dios, va a lo profundo de Dios, a escudriñar los secretos que tiene Dios para nosotros y nos los hace ver, nos los revela. Entonces, esto de que creernos fieles, creernos ministros, tenemos que entrar
a una conclusión sobre esto, que realmente Dios nos tuvo por dignos. El Padre nos tuvo por dignos, el Hijo nos tuvo por dignos y el Espíritu Santo también. Y nosotros tenemos que ser responsables de que esa dignidad, tenemos que responder a esa honra que el Padre nos da. Maravilloso es nuestro Dios, que habla así de nosotros y nos revela lo que Él piensa, lo que Él dice de nosotros. Muchas veces se lo dice a los demás. Por eso la vida del ministro no puede ser una vida de libertad, pues yo tengo la libertad de hacer esto, yo tengo la libertad de hacer el otro. Tenemos que cuidar la conciencia de nuestros hermanos. Porque si Pablo decía, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, él tenía que honrar ese lugar que Dios le había dado, porque el Padre llama a un ministerio, a un hombre y aún a una mujer. Y Cristo se lo entrega a Cristo, y Cristo es el que lo pone, y el Espíritu Santo lo equipa. Dice Pablo, y esto en el verso 13 del capítulo 1 de 1 Timoteo. Él no olvidaba la condición en la cual él había estado. Yo creo que nosotros no podemos olvidar quiénes éramos y cómo éramos, porque son puntos de comparación en la cual podemos nosotros analizar y ver lo grande que es nuestro Dios al habernos transformado. Nosotros no somos los mismos. Si usted es el mismo, entonces no tiene la experiencia de fundamento que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El apóstol Pablo decía en el verso 13 del capítulo 1 de 1 Timoteo: aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Es cierto, hay hombres que hasta este momento son incrédulos e ignorantes y hacen cosas que realmente son malas. Pero cuando se aparece Cristo a esas vidas y lo reciben como alguien que les ha hecho conciencia por el Espíritu Santo que no son hombres, no son probos, si son puestos a prueba, fallan, como todos nosotros. Pero aquí el apóstol Pablo dice que todo lo hizo por ignorancia y en incredulidad. Me recuerdo que una vez fui a visitar una cárcel y el hermano que estaba ahí me invitó a comer algo ahí adentro, e invitó a un hombre con unos 34 años, 35, que había hecho atrocidades y hasta sicario. Pero me dijo hermano, yo le dije hermano, y yo sentí por el Espíritu que era un hombre cambiado. Y él decía, no, Cristo me cambió. Cristo me cambió. ¿Y por qué dices que te cambió? Porque estoy seguro de mi salvación. Estoy seguro de la obra que Cristo ha hecho en mí. Yo era alguien malo. Tenía conciencia de eso. Y él decía, en su testimonio, en lo que me testificaba, decía, la verdad es que mi madre fue una mujer que oró por mí toda la vida. Y yo la vi que ella partió a la presencia del Señor, y yo no me había convertido. Pero un día el Señor me llamó, me hizo ver quién era yo y que podía tener misericordia de mí. Y ese día yo conocí a Jesús, que cambió mi vida. Yo no soy el mismo hombre.
Pero tenemos que ver que realmente la gracia y la misericordia de Dios ha sido derramada en nosotros. Y por eso es que tenemos que honrar el nombre del Señor y no sentirnos dignos de nada, porque no somos dignos de nada. El apóstol Pablo dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios supera todo. Si el hombre se arrepiente de su maldad en su ignorancia, el Señor viene y lo perdona. Y ese perdón conlleva que tiene el hombre o aquel que se ha convertido, no tiene que olvidar de dónde lo sacó el Señor. Porque qué problema es encontrar hombres o ministros envanecidos, tal vez por lo que el Señor les da para predicar, por lo que el Señor permite que ellos ministren. Es un problema. Se han olvidado que la gracia los alcanzó y que esa gracia solo pudo haber sido derramada en Cristo de una manera abundancia sobre sus vidas para ser fieles al Señor y servirles, pero no sentirse ellos que son fieles en su propia fuerza, sino que la fidelidad proviene de cómo se ama al Señor. Y ese servicio proviene del sentir uno que el Espíritu Santo lo está guiando a uno a toda verdad y a un servicio pleno de la grandeza de nuestro Dios. El apóstol Pablo decía en el verso 15: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Ahora el apóstol Pablo decía que la palabra fiel era digna de ser recibida por todos. Palabra fiel. Porque toda esta palabra, cuando uno está recién convertido, tiene tremendas lagunas, o quiere que le digan tal cosa, o tiene inquietudes, que no puede conocerse todo en el principio. Pero conforme uno va caminando en la experiencia del Señor, en la oración de que el Señor nos enseñe a ser fieles, no porque nosotros lo seamos, sino porque la fidelidad de Dios por el Espíritu está en nosotros, y nosotros ponemos la parte de nuestro corazón en desear ser fieles. El Señor nos encamina a experiencias maravillosas de una relación grande y preciosa con Él. El apóstol Pablo habla y dice: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Y digna de ser aceptada por todos. Yo no sé si usted alguna vez ha evangelizado a varios, pero hay gente que se resiste a esta palabra, que es digna de ser aceptada por todos, creída, aceptada por todos los hombres. Me recuerdo yo de un hombre que yo les he contado que yo viajé muchos años y evangelicé en gran manera a mi clientela. Creo que el Señor me dio la gracia en su misericordia de poderle hablar, puedo decir, casi a toda mi clientela. Y me recuerdo que un hombre, cuando yo le hablaba del Señor, siempre me resistía. Y un día me dijo: mire, don Rolando, me dijo, usted me habla del Evangelio, pero usted no está como yo. Tenía su negocio próspero. Usted no está como yo. ¿Por qué no estoy con usted? Le dije. Mire, me dijo, yo tengo más dinero que usted. Yo no salgo de mi casa para ir a trabajar, ni me estoy corriendo riesgos en la carretera.
Yo no tengo que andar para arriba y para allá, para abajo, en mi trabajo, porque es aquí en mi casa. Y me principió a enumerar todo lo que él tenía. El Señor, no digo que fui yo, sino que fue el Señor el que me hizo decirle: de acuerdo, usted tiene todo eso, pero hay una cosa. Si usted en este momento le da un ataque al corazón y se va así recto y cae de espaldas, y a mí me da un ataque al corazón y yo caigo de espaldas, a usted no lo vienen a recoger los mismos que a mí me vienen a recoger. De eso estoy seguro, le dije. Pero usted no está seguro que todo eso le va a tardar hasta el fin. Solo se me quedó viendo y no me dijo nada, porque es gente que resiste la palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Esto lo escribe el apóstol Pablo en el capítulo 1 de primera Timoteo, en el verso 15. Y dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Mire qué tremenda la expresión de Pablo. O sea que él, teniendo el ministerio que el Señor le había dado, él creía que había sido el pecador más grande de todos. Y él vino a salvar a los pecadores. Pero de todos esos pecadores yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Y además dice: sin embargo, por esto haya misericordia. Es de comparar en grande manera la gran misericordia de Dios. Porque Pablo dice: de todos los pecadores yo soy el primero, pero la gracia de Dios fue más abundante que mis pecados, siendo yo el primero de los pecadores. Maravilloso poder entender estas verdades, que si usted quiere son sencillas, pero que son realidades, verdades muy claras de la revelación que Dios da a nuestras vidas. Y dice el verso 16: sin embargo, por esto hallé misericordia, por esto que yo confieso, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. O sea, que si usted se siente pecador, vaya al Señor. Y habiendo conocido a Cristo y usted se siente pecador, usted puede ir al Señor y decirle: Señor, aquí estoy, perdóname. Yo te necesito, porque yo soy un pecador empedernido. Ahora, si usted no tiene la experiencia de salvación, puede ir al Señor también y decirle: Señor, perdóname todos mis pecados. Perdóname todos mis pecados. Porque el apóstol Pablo aquí habla de que era el primero de todos los pecadores de toda la tierra. Sin embargo, la gracia de Dios fue más abundante que todos los pecados del apóstol Pablo. Por esto haya misericordia, por ser el pecador más grande, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Oiga, qué maravilloso nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios en su amor, en su misericordia, en su poder, en su gracia, en su bondad. Todo lo grande, toda la virtud más grande está en Dios y manifestada en nuestras vidas en Cristo. Y dice el verso 17: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire cómo habla el apóstol Pablo hasta el verso 17, dándole honra y gloria
al Cristo que se le manifestó a nuestra vida, al Cristo que se le apareció en el camino a Damasco. En el camino a Damasco, cuando decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí el Señor se le aparece. Y no cabe duda que Pablo era un hombre, como él dice de los pecadores, yo soy el primero, porque al apóstol Pablo no lo podía haber alcanzado nadie, creo yo, sino que el mismo Señor tuvo que aparecérsele y hablarle, y que la voz del Señor viniera y rompiera todos los paradigmas que él tenía en su mente, todo lo que él sabía de la ley, todo lo que él hacía ejecutando la ley de Dios, porque él era celoso de vivir en la ley de Dios. Y tan grande la expresión de Pablo: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Dice, amén. Qué maravilloso poder uno, que tiene una mente tan finita, mi hermano, pero en un anhelo ferviente de ir conociendo al Dios que se apareció una vez a nuestra vida. No el Dios, un Dios, no. El Dios único y verdadero que se manifestó en nuestra vida en Cristo. Y en ese esquema que Pablo presenta en los versos del 12 al 17 de 1 Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. O sea, que el encargo de un apóstol como Pablo a Timoteo, que era su discípulo, uno tiene que ver la expresión que usa y la fuerza que tiene esta expresión y la súplica en la expresión que tiene. Esta comisión te confío, hijo mío Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. O sea, si uno sabe y uno conoce al Dios que todo lo puede, todo lo sabe, que es grande en misericordia, tiene uno que pelear la buena batalla. Es un encargo que Dios da al ministro por las Escrituras. Porque uno no podía hablar de esto si la inspiración del Espíritu no le hiciera ver verdades maravillosas que hay en su palabra. Que pelees la buena batalla. Esta no es una mala batalla, es una buena batalla. Porque dice el apóstol Pablo, indicándole a Timoteo palabras claves o versos claves para guardarse en el camino de esta batalla. Dice, guardando la fe. Oigan, aquella fe que una vez fue revelada a los santos, nosotros la tenemos que guardar en nuestro corazón con todo amor y con todo cuidado. Y dice, guardando la fe y una buena conciencia. Una buena conciencia. Que la conciencia tiene que estar siendo limpiada, como dice en la carta a los Hebreos, de las obras muertas que cada uno traíamos del mundo. Esas obras muertas que a veces se hacen por sentimientos, por criterio humano, o por opiniones que uno tiene, o conceptos que uno tiene, por asuntos culturales o de tradición. Uno tiene que ir limpiando la conciencia de las obras muertas, porque dice que a causa de estos algunos han rechazado y naufragaron
en lo que toca la fe, porque sus conciencias no fueron limpiadas y no guardaron la fe. Que nosotros podamos guardar la fe y la conciencia que está en nosotros, porque la conciencia el Señor la va transformando y la va haciendo sensible a las cosas que nos suceden alrededor. La va haciendo sensible a uno en el plan de que si uno habla fuerte o de una manera indebida, el Espíritu Santo está haciéndole sentir a uno que no estuvo bien, que uno tiene que rectificar o pedir perdón al que le habló feo, porque no va a hacer que uno sea de tropiezo siendo un ministro equipado en el amor de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Dice que a causa de eso muchos naufragaron en lo que toca la fe. Y para ir terminando, dice el verso 20, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro nunca aprendieron a honrar al Señor, ni a las autoridades espirituales que tenían sobre ellos, ni a sus superiores. Ellos nunca aprendieron a honrar a lo que veían, a las autoridades que veían. Entonces, ¿cómo iban a honrar a la autoridad que ellos no veían? Y ellos se fueron blasfemando contra el nombre de Dios. Y por eso dice el apóstol Pablo, en la autoridad que a él le había sido dada. Bueno, a estos los he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Que uno en el camino, mi hermano y mi hermana, honre el nombre de Jesús, de nuestro Salvador y Señor. Honrar como hijos al Padre. Honrar al Altísimo Dios, que es nuestro Dios. Honrar al Salvador de nuestras almas, que es Cristo. Y honrar al Espíritu Santo para la gloria del Dios que hemos conocido y que se nos manifestó una vez a nuestras vidas. Tenemos que darle gracias al Señor por eso y entender que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Bueno, en esta hora, mis hermanos, tenemos algunas peticiones de oración, las cuales yo quiero dar lectura. Quiero dar lectura para así ponerlas delante del trono de la gracia de nuestro Dios, entendiendo que Él nos oye, entendiendo que Él responde de acuerdo a la necesidad, entendiendo que su misericordia es perfecta, su amor es grande, no tiene dimensión para con nosotros. Y esto lo dice la palabra, porque habiéndonos el Señor dado a nosotros, a Jesucristo su Hijo, el unigénito, nos ha dado todo lo más sublime. Por eso yo quiero poner delante del Señor estas peticiones. Voy a leer los nombres y voy a leer los nombres, y de ahí voy a orar por ellas, por las peticiones de una vez, debido a que han venido bastantes peticiones de hermanos que están enfermitos, y le vamos a pedir al Señor que obre de acuerdo a su amor y su misericordia. Domi nos dice que orar oración por sanidad. Aura Idalia, oración por sanidad, tiene una infección grave, dice. También Flor de María, oración por su sobrina, tiene quistes e infección intestinal. Eric pide oración por sanidad en su oído derecho. Oralia, oración por sanidad, padece de divertículos en el colon. Josué, oración por sanidad, un milagro
para que pueda escuchar nuevamente. Chris pide oración por el hermano Roderico. Está grave en el intensivo por COVID. Osvaldo pide oración por sanidad para su papá. Le detectaron un tumor en el lado derecho del cerebro, bastante agresivo. Margarita también oración por su salud. Raquel Bautista oración por su salud. Manuel oración por salud. Elcira Godínez oración por salud. Vladimir sanidad por su esposa. Tiene problemas en su columna. También Grace sanidad para su esposo Sergio. Marilyn también recuperación total de su salud, le dio COVID. Jennifer Sanum oración por su salud y la de su familia. José Luis oración por su salud. Enrique oración por salud de su esposa. Miriam Silva oración por su salud. Heidi oración por su salud, acaba de dar a luz. Deina oración por su salud, por la salud de sus abuelos. Carlos Girón oración por su salud de sus sobrinos. Encuentran contagiados de COVID. Habiendo puesto estas peticiones por nombre delante del Señor, yo voy a orar que el Señor haga su obra, su perfecta obra en cada vida, que tenga misericordia. Padre, en esta hora yo vengo delante de ti, oh Dios, como ministro tuyo, poniendo a mis hermanos que he mencionado sus nombres, sabiendo, Señor, que tú me oyes, y en la seguridad que en la expresión que tuve de cada nombre, tú, Señor, tomaste en cuenta la aflicción que puede haber en cada corazón por la enfermedad que hay en el cuerpo y posiblemente también en el alma. Hoy, Señor, a cada uno yo lo pongo delante de ti en tu amor y en tu misericordia, sabiendo que tu brazo está extendido, Señor, para sanar, para librar. Señor, haz tu perfecta obra en cada vida, en el nombre y en el amor de Jesucristo. Envía sanidad, Señor, cuando hay un cuerpo enfermo. Pero si hay alguna enfermedad criada, Señor, por alguna atadura de espíritu inmundo de enfermedad, yo vengo en la autoridad que tú me has dado, Señor, a reprender y a desautorizar toda contaminación y toda atadura de COVID en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Dios. Y yo sé, Señor, que tú has dado todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Al nombre de tu Hijo Jesucristo, que es vencedor, Señor, y será vencedor por toda la eternidad, porque tú le has dado honra y gloria a su nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo, en el poder de ese nombre, Señor, y en tu misericordia, envía sanidad y envía liberación a cada vida para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Padre, por esta oportunidad que me has dado de llegar hasta los hogares de mis hermanos. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia.
En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.